Saludos amigos a todos, otra vez soy el hermano Sean Jolly de Chesapeake, Virginia, en Estados Unidos, y hoy mismo vamos a traer un mensaje de la Biblia. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, comenzando en versículo 1. Si tienen sus Biblias, por favor les invito a abrir su Biblia a 2 de Timoteo, capítulo 3, y voy a comenzar a leer en el versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo. La Biblia dice: «Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevados de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no llegarán muy lejos, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Ahora, ese es un buenísimo capítulo. La parte en donde yo quiero enfocar es en versículo 1, donde dice: «Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos». Y el título del mensaje es: «Vendrán tiempos peligrosos». Aquí mismo en el tercer capítulo de 2 de Timoteo, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos está diciendo, nos está profetizando y prediciendo que habrán tiempos peligrosos, y explica y da detalles exactamente cómo será. Si levantamos ahí el versículo 2, dice: «Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos». Comenzamos ahí. Ahora, hoy en día, es lo que está describiendo el apóstol Pablo. Dice que habrán hombres amadores de sí mismos. Esta generación, ¿qué se llama? La generación selfie. ¿Por qué? Porque todos están envueltos en ellos mismos, en sí mismo. Están sacando fotos de sí mismo. De ahí viene ese mismo dicho de lo que se llama la foto selfie. Todos están muy envueltos en sí mismo. Dice: habrá hombres amadores de sí mismo. Dice ávaros, que es la avaricia. Es el deseo de tener las cosas que no le pertenecen a uno. Es ese sentido de que uno quiere más y más y más, y no queda satisfecho o saciado con simplemente lo que Dios le ha dado, sino que uno desea, sigue diciendo, tener más que la cuenta. Dice vanagloriosos. La gente se envuelve en cosas que realmente son vanos, ¿no? Que uno se mete demasiado en lo que es el deporte, uno se mete demasiado en lo que es
en los carros o las casas o las mujeres o cosas que realmente son vanos. Vano quiere decir vacío, que algo que no tiene valor. Salomón en el libro de Eclesiastés escribió y nos dijo que todo lo que hay en esta vida es vanidad, vanidad de vanidades, dice el predicador. ¿Por qué? Porque él se metió en las cosas de vanidad, él metió en las cosas vacías, que le dejó a él en su vejez realmente vacío. Se metió con mujeres, se metió con riqueza, se metió con educación y casas y riqueza y todo. Y al fin de cuentas, él se dio cuenta que él perdió su tiempo en cosas vacías. Ahora hoy en día se abundan las personas en este mundo que se meten en cosas vanagloriosas. Soberbios, quiere decir orgulloso, que el orgullo le encamina la vida de uno, le reina o le señorea sobre la vida de uno. Eso de la soberbia. Una persona que no está dispuesto a admitir cuando está equivocado, una persona que no puede admitir que tiene problemas, una persona que realmente nomás queda en lo que ellos creen, en lo que sienten, cuando ellos están mal y alguien les quiere venir a redarguir o a corregir y ellos simplemente rechazan esa corrección. Ellos no pueden admitir cuando tienen problemas, cuando ellos están mal. Blasfemos. La gente que habla mal, la gente específicamente que habla mal de Dios, de su palabra, de su Hijo, de las cosas de Dios y todo lo que es bueno. La gente que blasfeman, desobedientes a sus padres, la gente que no quiere respetar lo que es la autoridad, porque los padres no le han enseñado a respetar la autoridad. Entonces ahora tenemos a niños que crecen a ser adultos que no saben respetar la autoridad, igualmente como estamos viendo ahora a través de todos los Estados Unidos en muchas ciudades grandes, que hay gente que no ha aprendido a respetar las autoridades, que no han aprendido a respetar a sus padres. Seguramente que sus padres no los criaron en la amonestación del Señor y no los han corregido a través de su juventud, y ahora no serán corregidos en su ser adultos. Dice desobedientes a sus padres, malagradecidos, que no están satisfechos con lo que tienen, sino que quieren más. ¿Por qué? Porque son malagradecidos. Dice sin santidad. Santidad, la palabra santa simplemente quiere decir algo que es separado, algo que es apartado, algo que es diferente, distinto y tiene un propósito especial. Dice la Biblia, sed santo como yo soy santo. Es Dios hablando, diciendo que Él es santo, Él es diferente, Él es apartado, es distinto, Él está lejos de todo lo demás. No hay ninguno así como el Señor. Y cuando Él nos diga a nosotros que nosotros deberíamos de ser santificados, que nosotros también deberíamos de ser santos, primero somos santos, santificados en el alma y el espíritu cuando recibimos al Señor Jesucristo como Salvador. Pero luego, a través del proceso de lo que la Biblia dice, el proceso de santificación, es el proceso de que nosotros tenemos que renovar nuestras mentes con la palabra de Dios para que nosotros podamos empezar a vivir una vida santificada, para que podamos vivir una vida apartada de las cosas del mundo, una vida separada de lo que es lo malo del mundo, el pecado, etc. Ahora, no quiere decir que nosotros automáticamente dejamos de pecar, porque tenemos esta carne todavía que nos permite, que nos causa a pecar. Aún así no perdemos la salvación, sino que nosotros tenemos siempre adentro el Espíritu Santo, el sello, hasta el día de la redención. No podemos perder la salvación. Seguimos con la descripción de cómo va a ser en los tiempos postreros. Dice, van a haber gente sin afecto natural, versículo 3, desleales, calumniadores. Igualmente, como vemos con esta muchedumbre, con esta polémica que estamos viendo en las ciudades, que ellos están supuestamente protestando el asesinato de este hombre, George, se me olvida su apellido, pero el asesinato por un policía de un hombre moreno aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Minneapolis. Claramente uno podría ver a través de todo el mundo el video que se expuso con este policía que estaba claramente, que estuvo fuera de su autoridad, y que se arrodilló encima del cuello de este hombre que ya estaba esposado, ya estaba controlado, ya estaba sujetado por lo menos dos otros
policías, pero este policía, el tercer policía, había puesto su rodilla sobre su cuello y dentro de como 7 u 8 minutos de no poder respirar y 7 u 8 minutos de cortarle la circulación al cerebro, este hombre murió. Claro que las noticias, los medios, lo van a hacer, lo van a sacar de proporción y lo van a hacer cosa más grande que realmente es, porque es un hombre blanco, policía, y un hombre negro, víctima. Entonces, como están intentando fomentar aquí en Estados Unidos divisiones entre diferentes personas que sean de diferentes religiones, que sean de diferentes dichosas razas o colores de piel, porque yo creo que hay una sola raza, es la raza humana, pero nosotros simplemente tenemos diferentes colores de piel. La Biblia dice que nos ha hecho todos de una sola sangre. Pero los medios están intentando hacer esto algo realmente más grande que lo que es. Y como resultado han habido manifestaciones y siempre cuando sucede eso, sale fuera de control. Siempre van a haber otras gentes que no realmente les vale de lo que fue lo que sucedió y realmente no les importa lo que es la justicia, sino que ellos simplemente quieren utilizar esa oportunidad como un pretexto para poder robar las tiendas, a romper cristales y vidrios y a destruir propiedad privada, cuando no se trata de su comunidad y no se trata de justicia, sino que simplemente están buscando para sacar lo que son los deseos de sus propias concupiscencias, de sus propios corazones. Eso es lo que está describiendo aquí mismo en este pasaje. Vemos que son sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores. Versículo 3, incontinentes. Incontinente es una palabra que quiere decir sin capacidad de poderse contener. Los deseos de adentro simplemente salen para afuera. Lo que uno está pensando simplemente sale para afuera. Lo que uno quiere hacer y obtener y decir simplemente lo deja escapar. ¿Por qué? Porque no se pueden contener. Son incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos. Y eso es lo que nosotros hemos visto, de que si alguien quiere venir y quiere hablar con ellos y quiere intentar animarles a no destruir la propiedad privada, ellos no quieren oír eso, no quieren escuchar eso. Ellos simplemente quieren hacer lo que les dé la gana porque son incontinentes y a la vez ellos aborrecen lo que es bueno. Cuando alguien quiere venir a hablar lo bueno, entonces ellos van a rechazar eso, incluso posibilidad de que le podrían lastimar o herir a esa persona. Versículo 4, traidores, que ellos no honran su palabra, impulsivos, una vez que uno se siente algo, ellos actúan de esa manera sin pensar en las consecuencias. Vanidosas, otra vez, llenas de lo que es vacío, de algo que no tiene significado, haciendo algo en vano. Amadores de placeres más que amadores de Dios. Gente que sabe que es la voluntad de Dios, gente que sabe que está mal para robar, para hurtar, gente que sabe que está mal para destruir la propiedad privada, gente que sabe que está mal para matar, violar, todo lo malo que uno podría imaginar, pero lo hacen de todos modos. ¿Y por qué? Porque son amadores de placeres y ellos derivan placer de hacer la malicia, hacer la maldad, en vez de buscar placer en lo que es amar a Dios. Versículo 5. Teniendo apariencia de piedad, pues los que están haciendo este desmadre ahorita en las ciudades ni tienen esa apariencia de la piedad, pero pensando en el contexto bíblico, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. Ahora, la eficacia de la piedad es que, o sea, el poder de Dios es que el poder de Dios es el Evangelio. Y el Evangelio es simplemente la muerte, el entierro y la resurrección del Señor Jesucristo como paga para el pecado de todo el mundo. Ahora, si uno niega que la muerte, entierro y resurrección, o sea, el Evangelio del Señor Jesucristo es lo que paga nuestro pecado, y si piensa que tiene que hacer algo de más, si uno piensa que es necesario asistir a la iglesia para ir al cielo, si uno piensa que es necesario ser bautizado para ir al cielo, si uno cree que es necesario para hacer buenas obras y cumplir con los mandamientos y arrepentir de su pecado o cualquier otra cosa para poder lograr ir al cielo, que no es simplemente creer en el Señor Jesucristo, entonces ellos están negando la eficacia de la palabra de Dios, negando la eficacia de la piedad, lo que es el poder de Dios. Dice, a estos evita, a estos evita. ¿Por qué? Porque ellos, lo que vamos a ver, ellos Dios les ha entregado a una mente
reprobada. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y son tiempos peligrosos por la gente peligrosa que el apóstol Pablo está describiendo aquí, diciendo de que los hombres que son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres, más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. ¿Por qué? Versículo 6. Porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. Este versículo me hace pensar en lo que son falsos profetas. Otro capítulo, segundo de Pedro, capítulo 2, habla mucho de los falsos profetas. Aquí estamos viendo de que hay una liga, una conexión entre los falsos profetas y los que Dios ha entregado a una mente reprobada. Vamos a seguir aquí en el pasaje y vamos a ver esa conexión. Dice, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no pueden llegar al conocimiento de la verdad? Porque Dios les ha entregado a una mente reprobada. Pienso particularmente en los testigos de Jehová. Pienso particularmente en los mormones. Pienso particularmente en los que van de puerta en puerta predicando un evangelio que dice que uno tiene que arrepentir de su pecado. ¿Por qué? Porque ellos están predicando mentiras conforme a lo que dice la Biblia. Uno no tiene que arrepentir de su pecado para irse al cielo. Eso es lo que le diría un testigo de Jehová, lo que le diría un mormón, lo que diría siquiera un dichoso bautista que dice que uno tiene que arrepentir de su pecado para ir al cielo. Y claro, los pentecostales, los carismáticos y muchas de las otras denominaciones del cristianismo ni siquiera van en puerta para predicar el evangelio, porque simplemente quieren quedarse en sus iglesias adorando y alabando a Dios. Pero para los que van en puerta, que llevan un evangelio que no es cierto, que es falso, un falso evangelio, ellos están predicando lo equivocado. Lo que dice aquí en el Gálatas capítulo 1, lo que dice el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, él nos advierte de los que vienen predicando un falso evangelio. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Lo cual es una palabra en griego que quiere decir maldito. Dice versículo 9, como antes hemos dicho, ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? Porque ellos están causando a la gente a creer equivocadamente. No están poniendo su fe en el Señor Jesucristo, sino que están poniendo su fe en sí mismo, en su propia capacidad de dejar de pecar, de arrepentir de su pecado, para guardar los mandamientos. Y si uno podría decir que yo voy a ir al cielo porque yo guardo los mandamientos, porque yo voy a la iglesia, porque yo me bauticé o que yo arrepentí de mis pecados, entonces la fe de uno está puesto en uno mismo y no está puesto en el Señor de señores, no está puesto en el Señor Jesucristo. Seguimos en 2 de Timoteo capítulo 3. Dice que siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Vamos a ver el ejemplo de esto. Si pueden guardar su lugar en 2 de Timoteo 3, y vamos a ir a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, vamos a ver un ejemplo de algunas personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar a la verdad. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, comenzando en, ¿dónde queda? Versículo 37. Juan capítulo 12, versículo 37, vamos a ver el Señor Jesucristo interactuando con los fariseos. Vemos en versículo 37, después de que los fariseos ven muchos milagros que el Señor Jesucristo hizo cuando Él caminaba sobre la tierra. Estamos ahí en Juan capítulo 12, versículo 37, dice,
Pero a pesar de que Él, hablando de Cristo, Él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Vamos a leer eso otra vez. Dice: por esto no podían creer, porque en otra ocasión, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Ahora, lo único que tiene que hacer uno para ser salvo y para tener perdonados sus pecados es creer en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa, conforme a Hechos 16, 30 y 31. Ahora, si lo único que uno tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, aquí mismo está diciendo de que estos fariseos no pudieron creer. ¿Por qué? Por esto no podían creer, porque en otra ocasión, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. ¿Quién les cegó los ojos de ellos? Dios. Lo que está diciendo en el contexto: Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se convierten, y yo los sane. Entonces Dios endurece el corazón de las personas que rehúsan a creer en Él, que Él ha extendido su mano a ellos una y otra vez, quizá a través de un pastor, quizá a través de un predicador, quizá a través de un ganador de almas. Pero cada vez que estas personas oyen el Evangelio, cada vez que oyen la palabra de Dios, ellos lo rechazan, lo rehúsan, y finalmente llega un momento en que Dios rehúsa y rechaza a ellos. Y por eso es que dice que ellos no pueden creer, porque Él les oscureció sus ojos. Él ha cerrado sus oídos para que ellos no puedan ver, para que no puedan oír, para que no puedan entender y ser salvados por tanto tiempo de haber rechazado y rehusado a la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 8: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Los que rechazan la fe, que rechazan a Dios, rechazan a la palabra de Dios, y por lo tanto han sido rechazados o reprobados de Dios. Ahora, aquí es la única vez en la Biblia que menciona los nombres Janes y Jambres, pero está refiriendo en el libro de Éxodo con respecto a lo que son los magos del faraón en Egipto, que no dio los nombres de ellos, pero aquí en el Nuevo Testamento da el nombre los nombres de ellos, Janes y Jambres. Dice que asimismo, de la manera que ellos resistieron a Moisés, que Moisés vino como predicador, como profeta, trayendo la palabra de Dios, que ellos rehusaron escuchar eso, ellos rechazaron la palabra de Dios. ¿Y qué resultó? Ellos fueron destruidos con lo demás de Egipto, igualmente como el faraón y su ejército. Dice aquí que ellos resistieron a Moisés, así también estos, hablando de los que son réprobos en cuanto a la fe, resisten a la verdad. La Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad. Ellos resisten la verdad, ellos resisten la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Vimos en Juan capítulo 12, lo cual está citando a Isaías capítulo 6, que Dios les ha oscurecido sus ojos, les ha cerrado sus oídos, para que ellos no pueden entender, para que ellos luego no pueden creer. ¿Por qué? Porque Dios le había dado varias oportunidades, muchas oportunidades para oír la palabra, para poderlo creer, pero ellos lo rechazan, y por lo tanto Dios les rechaza a ellos. Y ahora hoy en día, porque hay muchas y muchas personas que están rechazando la palabra de Dios, que están rechazando a Dios mismo, a su Hijo Jesucristo, por eso es que dice, habrá hombres amadores de sí mismo. Por eso es que se dice en los tiempos postreros, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, y ahora han llegado los tiempos peligrosos. Seguimos en versículo 9. Dice: mas no llegarán muy lejos, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ahora hoy en día, hoy mismo nosotros estamos viendo lo que es la insensatez de estas personas que se encuentran en las calles de las ciudades de Estados Unidos.
Su insensatez se manifiesta para que todos lo vean, y lo podemos ver en los medios, lo podemos ver en los noticieros. Seguimos en versículo 10. Porque tú has conocido mi doctrina. Este es el apóstol Pablo hablando a su prodigio, a su aprendiz, el pastor Timoteo. Por eso se llama segunda de Timoteo, porque esta es una carta, una epístola que el apóstol Pablo está enviando a su hijo en la fe, Timoteo. Está diciendo, mas tú has conocido mi doctrina, mis enseñanzas, has conocido. El apóstol Pablo está enseñando de las Escrituras. Dice, has conocido mi doctrina, mi conducta, mi forma de vivir, mi propósito, lo cual es para servir a Cristo, mi fe, lo cual está puesto en Cristo, mi longanimidad, que es otra palabra por paciencia. Dice, has conocido mi caridad, mi amor que tengo yo. Dice, mi paciencia. Has conocido mis persecuciones, versículo 11. Persecuciones, aflicciones, que son cosas que el apóstol Pablo padeció por la causa de Cristo. Si queremos ver qué son esas ese padecimiento que él sufrió, podemos guardar el lugar ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 y podemos ver a 2 de Corintios capítulo 11. Les voy a leer lo cuales fueron los sufrimientos con que padeció el apóstol Pablo. Dice en versículo 22, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22, dice, hablando en cuanto de los judíos, dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son simiente de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como poco sabio hablo, yo más. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, 1 noche y 1 día estuve en las profundidades, en jornadas muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación. Peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Si él está diciendo que tuvo peligros entre falsos hermanos, quiere decir que existe tal cosa como falsos hermanos. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de esto, lo que sobre mí se agolpa cada día, la carga de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace caer y no me enfurezco? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en mis flaquezas. O sea que el apóstol Pablo sufrió bastante, y aquí mismo, si regresamos a 2 de Timoteo capítulo 3, vemos entonces cuáles son estas aflicciones y persecuciones que sufrió el apóstol Pablo, a lo cual está refiriendo aquí en el texto de 2 de Timoteo 3. Dice persecuciones, versículo 11 de 2 de Timoteo 3:11, persecuciones, aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Nos está diciendo a nosotros que, como un ejemplo, que en estos últimos días que las cosas se ponen muy peligrosas, nosotros deberíamos de tener fe, nosotros deberíamos de confiar en el Señor para saber que el Señor, si nosotros seguimos fieles con Él, nos va a entregar, me va a liberar de todas nuestras persecuciones. Versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice que si nosotros queremos vivir piadosamente en el Señor Jesucristo, nos van a perseguir, nos van a atribular, nos van a dar problemas, nos van a dar lío. ¿Por qué? Porque aquí está y dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Si la gente le quiere perseguir, si la gente le quiere causar problemas o darle tribulación, quiere decir entonces que si es por la palabra, por el amor de la palabra, por el amor del Señor Jesucristo, quiere decir que uno está viviendo piadosamente. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que el mundo me odia a mí, también te odiará a ti, o os odiará a vosotros. Dice que si a mí me dijeron Beelzebú, cuanto más los de su propia casa.
la Biblia nos explica y nos dice de que los cristianos serán odiados por el mundo. ¿Por qué? Porque los cristianos siguen al Señor Jesucristo, siguen a los mandamientos de Dios lo más que podemos y siguen a Dios, entonces es bueno. Pero el mundo quiere quedar en lo que es malo, en la malicia, en la malevolencia. Y por eso dice que aquí en este texto que van a haber aborrecedores de los que son buenos, de los seguidores de Dios, de los seguidores de Cristo. Y por lo tanto, nosotros aquí mismo dice, si nosotros vivimos piadosamente en Cristo Jesús, padeceremos persecución. Esa es una medida, es una manera para poder medir la vida de uno, que si uno no recibe persecución, si uno no recibe tribulación, si uno recibe problemas del mundo por su fe, entonces quiere decir que uno no está viviendo tan piadosamente en Cristo Jesús. Porque si es el caso de que si dice aquí también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, quiere decir que los que no viven o los que no quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús no padecerán persecución. Seguimos en versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Él lo ha aprendido del apóstol Pablo y el apóstol Pablo lo aprendió directamente del Señor Jesucristo, de la palabra de Dios. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, un comentario sobre este versículo. El apóstol Pablo está hablando en el Nuevo Testamento sobre o está hablando directamente al pastor Timoteo. Pero en este tiempo que él lo está escribiendo, el Nuevo Testamento todavía no se había llevado a cabo, todavía no se había terminado. Entonces, ¿de cuáles escrituras se está hablando? Solamente puede estar hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Si seguimos el versículo 16, dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, son dos veces en esos dos versículos que el apóstol Pablo ha referido a lo que son las sagradas escrituras, a las escrituras de Dios. Dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, como el Nuevo Testamento no había terminado todavía, porque históricamente nosotros sabemos que se terminó alrededor del 100, entre 70 y 100 después de Cristo. En este momento que el apóstol Pablo está escribiendo, solamente existían en ese entonces lo que eran las escrituras del Antiguo Testamento. Pero dice en Juan capítulo 5, el Señor Jesucristo hablando con los fariseos, que Moisés escribió del Señor Jesucristo. Moisés escribió de él. Vamos a dejar de 2 de Timoteo capítulo 3 y vamos a examinar Juan capítulo 5, donde el Señor dice eso. Dice en Juan capítulo 5, versículo 46, dice: porque si hubieses creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, hablando de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces el Cristo ahí mismo está diciendo de que Moisés escribió de él, escribió de su venida, escribió de la salvación por fe en el Señor. En ese entonces no tenían revelado su nombre, pero sabían que fue el Señor, sabían que fue Jehová, sabían que fue el Señor Dios, el Todopoderoso, Dios Todopoderoso sobre todo el mundo, y sabían en ese entonces que uno obtenía gracia en los ojos del Señor por invocar el nombre del Señor por fe en el Señor. Punto. Entonces aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo está diciendo que este hombre, Timoteo, sabía desde niño las sagradas escrituras, los cuales le pueden hacer sabio para la salvación por fe, por la fe que es en Cristo Jesús. Y vemos en Juan capítulo 5 que Cristo está diciendo lo mismo, de que Moisés escribió de él. Y en Hechos capítulo 10, vamos a ver rapidito, que este es otro testimonio que comprueba este punto. Hechos capítulo 10, versículo 43, dice: hablando de Cristo,
de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Está demostrando que la salvación siempre ha sido por fe en el nombre del Señor. En ese entonces no tenían el nombre Jesús, sino que en ese entonces tenían el nombre que había sido revelado en ese entonces. Dice, Abraham invocó el nombre de Dios Todopoderoso. Luego Moisés lo conoció como el Señor, como Jehová, lo que aparece en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento sabemos que el nombre que tenemos que invocar es Jesús. ¿Por qué? Porque es el nombre de Hijo unigénito de Dios, lo que dice en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, habiendo dicho eso, quiero volver a 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Cuál fue el enfoque de este mensaje? El enfoque de este mensaje en el principio de 2 de Timoteo capítulo 3, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, hermanas, nosotros estamos en esos tiempos, que ahora hoy en día los tiempos son peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres, más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ellos, a estos evita. O sea, que no quiere decir solamente que los malos y los malvados están allá afuera en el mundo, sino que hay muchos que están dentro de las iglesias, que tienen apariencia de la maldad, pero niegan la eficacia, niegan el poder de Dios en cuanto a eso, a la salvación. Ellos tienen un falso evangelio, que sea así el callejero que está afuera haciendo desmadre, o que sea el bautista que está dentro de la iglesia, el Judas Iscariote, el que parece ser santo, el que parece ser piadoso, el que parece ser buen cristiano, pero que realmente él siempre está aprendiendo y no puede llegar a la verdad, no puede llegar al entendimiento de la verdad. Y esta lista que nosotros encontramos aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 es muy parecido a la lista que nosotros vemos en Romanos 1. Y vimos aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, dice específicamente, comparando a estas personas, a estos reprobados, los compara con Janes y Jambres, los que resistieron a Moisés. Dice que también esos resisten a la verdad, resisten la palabra de Dios. Hombres corruptos de entendimiento. El entendimiento comienza aquí en la mente o en el cerebro. ¿Por qué son así del entendimiento? Pues dice aquí mismo. ¿Por qué? Ya perdí el lugar, perdón. Corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ahora, si regresamos a Romanos capítulo 1, vamos a ver por qué son réprobos en cuanto a la fe. Romanos capítulo 1, versículo 16, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios, o sea, la eficacia de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Las personas que están ahorita en las calles en Nueva York, que están en las calles de Richmond, están en las calles de Minneapolis y están en las calles de Portland y de San Antonio y donde quiera, ellos no tienen excusa, porque Dios se ha manifestado a ellos en las cosas invisibles, y son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por las cosas que son hechas, los cuales somos nosotros, así que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando de la idolatría. La gente que idolizan a ciertas cosas, que han hecho ídolos dentro de sí, dentro de sus propios corazones, que están adorando en sus mentes y en sus corazones y en sus seres cosas que no son el Dios de la Biblia, el verdadero Dios que creó el cielo y la tierra y las aguas y todo lo que hay adentro. Dice aquí mismo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es la primera vez que los entrega. Dice, Dios los entregó a la inmundicia, a las cosas del mundo, a la suciedad. Dice, a las concupiscencias de sus corazones, que los incontinentes, los que actúan y hacen lo que viene de la abundancia de su corazón, que no se pueden contener, ellos actúan y hacen de las concupiscencias de sus corazones. Dice, a los que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó, segunda vez, Dios los entregó a pasiones vergonzosas para destruir la propiedad privada. Es algo vergonzosa. La fornicación es algo vergonzosa. La sodomía es algo vergonzosa. Dice la Biblia, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se incendiaron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Está hablando de la homosexualidad, está hablando de la sodomía, está hablando de los que andan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Dice que cuando uno rechaza a Dios, cuando uno rehúsa escuchar y oír la palabra de la voz del Señor, eso es lo que resulta. Cuando Dios le entrega a las pasiones vergonzosas, cuando Dios le entrega a lo que no conviene. Vamos a verlo en versículo 28, dice, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada. Es por eso que ellos no pueden entender, porque Dios les hizo réprobos en cuanto a la fe, porque Él cambió su mente, Él rechazó su mente, su corazón, porque ellos quisieron rehusar y rechazar a Dios. En ese momento dice, Dios les rechaza a ellos. Dice que Dios les entregó a una mente reprobada, a una mente rechazada. Dice, para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad. Ahora venimos a una lista que es muy parecida a lo que vimos en 2 de Timoteo capítulo 3. Escuchamos para ver si hay algo parecido. Dice, estando atestados de toda iniquidad. No dice algo de iniquidad, no dice un poquito de iniquidad, no dice mucha iniquidad, sino que dice toda iniquidad. Ellos no tienen algunas de estas características, sino que tienen todas estas características. Dice, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. Dice, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediente a los padres. Suena familiar lo que vimos en 2 de Timoteo capítulo 3. Dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, queriendo decir que nadie les puede placer. Dice, sin misericordia, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Entonces está diciendo que las personas que rechazan a Dios, que rehúsan escuchar la palabra de Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Como vimos en Isaías capítulo 6, dice que oscurece sus ojos, cierra sus oídos y hace para que no puedan ver, para que no puedan oír, para que no puedan entender, para que no puedan creer, para que no puedan ser salvos. Porque Dios extiende la salvación a todo hombre. Pero llega un momento en que Dios se enfada con el hombre que rehúsa y que rechaza a Dios. Dios se molesta con él que otra y otra vez escucha su palabra y rechaza su palabra. Hasta el momento por fin Dios dice, ya estuvo. Ya me harté, ya me cansé contigo.
ahora viendo que eres necio, ahora viendo que no quieres retenerme en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón, entonces tú me has rechazado a mí, ahora a ti te voy a rechazar. Te voy a oscurecer los ojos, te voy a cerrar los oídos, para que ahora cuando oes la palabra de Dios no te afecta. No te entra la luz, no te ilumina nada. ¿Por qué? Porque andas en las tinieblas. Lo que dijo Cristo en Juan capítulo 5, uno tiene que creer en la luz mientras que la luz está con uno. Porque llegará el momento en que no habrá luz y uno va a andar en tinieblas. Él siendo la luz, Jesús es la luz del mundo. Entonces vemos en Romanos capítulo 1 algo que va paralelo con lo que vemos en 2 de Timoteo capítulo 3. Que estas personas son rechazados de Dios, son reprobados, son los que no se contienen. O sea, todo lo que está escrito está aquí. Ahora, ¿por qué es importante? Pues el enfoque del mensaje del día de hoy está hablando de los tiempos postreros. En los días postreros, diciendo que en los días postreros, vendrán tiempos peligrosos. En otras partes, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, habla del fin del mundo, habla de los tiempos postreros. Y así en 1 de Juan capítulo 2 nos dice que ya estamos en los tiempos postreros. Seguramente nosotros ahorita mismo estamos en los tiempos postreros. Y como decía, en Mateo 24 y Marcos 13 y Lucas 21, dice que serían en los últimos días como en los días de Lot, como en los días de Noé. ¿Qué fue lo que sucedió en los días de Lot y los días de Noé? Bueno, atrasamos a los días de Noé. En los días de Noé sabemos que vino el diluvio. ¿Por qué? Buscamos en Génesis capítulo 6. ¿Qué fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento durante el tiempo de Noé que causó a Dios a destruir el mundo en ese entonces, para destruirlo por agua? Dice en Génesis capítulo 6, estos son los tiempos de Noé, a lo cual estaba refiriendo el Señor Jesucristo en Mateo 24 y en Marcos 13. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, que fue el resultado de todo el hombre teniendo simplemente el pensamiento del mal. Versículo 6. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y por eso Él trajo el gran diluvio, por eso Él destruyó toda la tierra en ese entonces por agua. Ahora, cuando el Señor Jesucristo refiere en el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento con la historia de Lot. ¿Quién fue Lot? Si tienen su Biblia, vayamos conmigo por favor a Génesis capítulo 19. Lot fue un pariente de Abraham, un gran hombre de Dios. Pero Lot tuvo problemas de que lo que él vio, él deseó. Él deseó vivir cerca de Sodoma. ¿Por qué? Porque los pastos eran verdes. Estuvo muy buena la pastura ahí. Estaba con mucho agua la llanura ahí. Y era muy bueno para su ganado. Entonces él se fue hacia Sodoma. Pero dice en Génesis capítulo 19 que él, estando en Sodoma, en Génesis capítulo 18, Dios manifiesta la caneva con el Abraham y le dice que ha oído lo que es el clamor que viene de la ciudad de Sodoma, porque se había dado cuenta de que todas las cosas ahí se habían hecho mal. Deje buscar la escritura cuál lo dice. Dice en
versículo 20, Génesis 18, 20. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante del Señor. Ahora, el Señor envía a sus ángeles, los cuales son los varones. Aquí dice que se apartaron los varones y bajaron para ir a la ciudad. Pero en capítulo 19 nos damos cuenta de que son ángeles celestiales que iban con el Señor. Porque dice en versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot, el pariente de Abraham, estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al principio vemos que él se acerca a Sodoma. Luego vemos nosotros que él vive en Sodoma. Ahora estamos viendo que él, Lot, está sentado a la puerta de Sodoma. Históricamente esto fue un puesto de autoridad. Él ya había sido parte, él ya se hizo parte de la autoridad o del gobierno de la ciudad de Sodoma. Entonces nosotros vemos que por el clamor que está saliendo de ahí, Lot tiene parte de la responsabilidad por lo que está sucediendo ahí. ¿Qué es lo que sucede? Dice, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, señores míos, he aquí os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, sino que en la plaza pasaremos la noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, cuando dice para que los conozcamos, está hablando de la misma forma en que Adán conoció a Eva y ella concibió y dio a luz a un hijo. Esa es la clase de conocer a cual esta está refiriendo. Dice, entonces Lot, versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí. Y os dijo, os ruego, hermanos míos. Él se está contando, hermano, de estos malvados. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Está diciendo que es malo lo que ellos van a hacer. Pero él ha estado dentro de Sodoma tanto de que su pensamiento, su mente se ha afectado por los reprobados, por los réprobos en cuanto a la fe que viven en la ciudad de Sodoma. Y él, como líder en la ciudad, no ha hecho lo necesario para poder remediar esa situación. Entonces, ¿ahora qué? Ahora viene juicio sobre él. Versículo 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Otra vez, un ejemplo del pensamiento de Lot, que él, en vez de ser atacado por estos sodomitas. De esta historia viene la palabra sodomita, los que vienen de la ciudad de Sodoma, los que son del mismo espíritu de Sodoma, lo de la homosexualidad. Él ha estado ahí tanto tiempo de que su cerebro, su mente ha torcido tanto de que él cree que a lo mejor sería mejor enviar a sus hijas vírgenes a que estos sodomitas violan a ellas, en vez de violar a los hombres o los ángeles que vinieron bajo de su tejado en esa noche. Dice el versículo 9, y ellos, hablando de los sodomitas, ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal a ellos, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, de modo que ellos se fatigaban buscando la puerta. Ahora, los ángeles han cegado a estos hombres
físicamente, a que ellos no pueden ver a dónde van, pero ellos siendo necios, ellos siendo incontinentes, siguen buscando la puerta aún porque ellos con tantas ganas quieren buscar a estos dos ángeles, a estos dos varones para poderlos violar. Esta es la ascura, o sea, lo asco de la mente de estas personas sodomitas, los cuales son réprobos en cuanto a la fe, los cuales son los reprobados de una mente reprobada, los cuales que Dios ha rehusado, los cuales que Dios ha rechazado. Entonces, viendo esa historia, lo que sucede lo demás, que los ángeles arrebatan a Lot y a su familia, a su esposa y a sus dos hijas, fuera de la ciudad de Sodoma, y después de que ellos salen de Sodoma, Dios empieza a llover fuego y azufre sobre la ciudad de Sodoma. Dice en el versículo 24, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la esposa de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahora, este es un microcosmo, este sí es un ejemplo, una sombra de lo que hay por venir. Porque la Biblia nos dice que las escrituras en el Antiguo Testamento están ahí para nuestra amonestación, están ahí para nuestro ejemplo, para que nosotros en el Nuevo Testamento podemos ver cuál es el ejemplo del Antiguo Testamento, para que nosotros podríamos saber qué es lo que tenemos que esperar en el futuro. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, pero no lo puedo encontrar ahorita, así que lo vamos a pasar. ¿Por qué le decimos esto? ¿Por qué? Porque dice en 2 de Timoteo capítulo 3, sabemos que en los tiempos postreros, en los días postreros, vendrán tiempos peligrosos. El Señor Jesucristo nos dijo que esos tiempos van a ser como los días de Lot, que esos tiempos van a ser como los días de Noé. ¿Qué fue lo que vimos en los tiempos de Noé? El mundo estaba lleno con violencia. ¿Qué vemos en los días de Lot? Que la ciudad estaba llena de violencia. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ahora hoy en día en los días postreros? El mundo se está llenando con violencia. Y la violencia es simplemente el acto de violar a alguien más, que sea su propiedad, que sea su cuerpo, que sea su ser, su mente. Es la violación de una cosa a otra cosa. Muchas veces cuando hablamos de la violación estamos hablando de un hombre sacando provecho de una damita, de una mujer, en la manera que no debería de hacer, que ella no consiente a esa relación físico, pero el hombre la fuerza de todos modos. Ese sí es un ejemplo de la violencia, de la violación. Pero si alguien viene y le quita de su propiedad, ese también es una violación. Es una violación a su derecho de tener la propiedad. Si alguien le viene y le asesina, esa es una violación. ¿Por qué? Porque es en contra de su consentimiento. Su cuerpo es su propiedad en cuanto a que ellos no tienen derecho de estar metiendo con su ser. Si estamos viendo, no pertenece a nosotros, sino pertenece a Dios. Y ningún hombre tiene el derecho de estar metiendo con otro hombre en cuanto a esa clase de violencia, del asesinato o de la violencia, pues, de lesionar a alguien más, sino que si es simplemente en la defensa propia. Conforme a lo que dice las Escrituras, esa es otra parte del Antiguo Testamento que habla de eso. Pero en los tiempos postreros, en los días postreros, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios como resultado? Pues vimos cómo fue en los días de Lot, vimos cómo fue en los días de Noé, vimos que el mundo estaba lleno de violencia, la ciudad de Sodoma y las áreas alrededor estuvieron llenas de violencia. Vimos en el ejemplo de Noé, Dios trajo un gran diluvio, pero hizo un pacto, hizo una promesa que nunca jamás otra vez iba a destruir todo el mundo con agua, sino que dice que ahora el mundo está reservado para fuego. Cuando Él destruyó la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra, vimos que Él llovió azufre y fuego sobre esas ciudades, y esto fue una seña de lo que Él va a hacer en los tiempos postreros. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, carísimos, esta segunda carta os escribo ahora a vosotros, en la cual despierto vuestro sincero entendimiento,
por recordatorio, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nosotros los apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. Porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo y la tierra, y que por agua está asentada. Está hablando de las personas que rechazan la palabra de Dios, las personas que no creen en el diluvio, las personas que no observan o quizá observan y simplemente rehúsan creer las pruebas que existen ahora hoy en día del gran diluvio de Noé, de la evidencia, del recordatorio de la ira de Dios sobre la tierra por la malicia y la malevolencia y la violencia del hombre en contra hombre. Dice el versículo 5, porque ellos ignoran voluntariamente a propósito esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo y la tierra, y que por agua y en agua está asentada, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Quiere que todos cambien sus mentes, cambien su opinión, cambien su corazón, para dejar de creer en lo que ellos están confiando y para creer y confiar en el Señor Jesucristo para la salvación. Y es por eso que Él todavía no destruye el mundo, porque todavía nosotros cristianos estamos aquí en el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, intentando ganar almas al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no perezcan, porque esa es la voluntad del Señor. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere que todos sean salvos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros los salvados, nosotros cristianos, nosotros los santificados en el Espíritu por gracia, por fe en el Señor Jesucristo, nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él en paz, sin mácula y sin reprensión. Y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que siendo desviados con el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora, para siempre. Amén. Entonces, ¿qué es el punto del mensaje de hoy? Si volvemos otra vez a 2 de Timoteo capítulo 3, el título del mensaje es esto. Vendrán tiempos peligrosos. El punto del mensaje es que quiere que sepamos esto. Sabe también esto, que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos y nos dan muchas pistas, muchos ejemplos, muchas imágenes de cómo van a ser los días postreros. Nos dice que van a haber muchos réprobos en cuanto a la fe, los que son reprobados de una mente reprobada, que va a haber mucha violencia en la tierra. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, y por la iniquidad de muchos, el amor de muchos se enfriará, porque la iniquidad se va a abundar. ¿Qué es lo que nosotros deberemos hacer? Nosotros deberíamos de seguir. Nosotros deberíamos de seguir en las cosas que nos han instruido. Nosotros deberíamos de seguir en las cosas que nos han enseñado. Nosotros deberíamos de seguir con la misión que nos ha dado el Señor Jesucristo en el día que Él partió de la tierra físicamente a la ascensión. Cuando Él ascendió a la diestra del Padre para sentar en el trono que está a la diestra del Padre que está en el cielo. Nos dijo en Mateo capítulo 28, eso es lo que nosotros deberíamos de hacer hasta que Él vuelva con nosotros. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estamos en los días postreros, hermanos, hermanas. Estamos en los últimos días y están llegando los días peligrosos, los tiempos peligrosos. Nos advirtió Dios, nos advirtió Pablo, y ahora nosotros estamos en los tiempos peligrosos. ¿Y qué es lo que deberíamos de hacer? Nosotros deberíamos de permanecer en las cosas que nos han enseñado, lo que nos dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. En Efesios capítulo 6 nos dice algo de lo mismo. Efesios capítulo 6, versículo 11, diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. ¿Cuál es su fortaleza? Toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Y eso es lo que nosotros vemos. Lo vemos a motivo de lo que son las malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes para no ser movidos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que en ellas hable osadamente como debo hablar. Debo hablar osadamente. Debemos hablar osadamente para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura, como Él nos mandó a hacer. Estar firmes, hermanos. Estamos en los tiempos postreros, estamos en los días postreros, y han llegado los días peligrosos. Pero quédense firmes en el poder del Señor y poner toda la armadura de Dios.
Si tienen preguntas, como siempre, me pueden comunicar por Facebook, me pueden comunicar por el mensajero de Facebook. Si tienen mi teléfono, pueden llamarme o pueden mandar mensaje de texto. Si están en WhatsApp y tienen mi teléfono, entonces pueden comunicarse conmigo allá. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen comentarios, por favor, déjenlos aquí en el comentario abajo. Voy a subir este mensaje, como siempre, a mi canal de YouTube. Si no conocen mi canal de YouTube, es Sean el Bautista, S-E-A-N. Sean, se escribe como Sean, pero así se pronuncia mi nombre, Sean. Mi nombre es Sean, es equivalente a Juan en español, es equivalente a John en inglés y varios otros nombres en otros diferentes idiomas, pero es Sean el Bautista, S-E-A-N, y la palabra él, y la palabra Bautista, todo separado. Sean el Bautista está en mi canal de YouTube, se puede encontrar este video ahí. Compártelo por favor, like el video por favor. Y muchísimas gracias por escuchar el mensaje del día de hoy. Espero que puedan reunir con nosotros o sintonizar con nosotros para el próximo mensaje, que sería los días martes con el hermano, el pastor Enrique Reyes a las 8 tiempo oriental, y los jueves sería a las 8 tiempo oriental, que ahí es donde tengo otro mensaje que predico o que comparto con la gente. Y como siempre, todos los domingos a las 2 de la tarde, entre las 2 y las 3, comparto un mensaje igual durante esos tiempos. Voy a tratar de tenerlo todo regularizado para que todos tengan expectativa de cuándo esperar el mensaje, pero les quiero agradecer, les quiero dar muchas gracias por sintonizar conmigo el día de hoy y por ver este video, por compartir este video y dejar comentarios si es el caso de que si tienen comentario, pregunta, duda. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga y que pasen muy buen día. Adiós.